Buenas noches con participantes de hoy. Espero que se vayan uniendo en el camino. Me gustaría poder en esta clase interactuar respecto al tema con ustedes, régimen patrimonial, ¿no? Ya seguramente todo lo hemos escuchado, pero vamos a hacer un análisis también teniendo en cuenta los principios y los enfoques con los que hablamos la semana pasada. ¿Okay? La semana pasada hablamos, ¿no? Para hacer una breve resumen de lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Estuvimos hablando de la aplicación del enfoque de género, ¿no? Como política del Estado y la obligatoriedad de su aplicación también en materia de familia, ¿no? Sobre todo desde los operadores de justicia, ¿no? Y, ¿por qué no?, desde la parte del justiciable, ¿no? Cómo darle una mirada desde la igualdad, desde la promoción de la participación equitativa de derechos, ¿no? Tanto de varón como la mujer, ¿no? No obstante, las estadísticas nos dicen, ¿no?, que es la mujer la más vulnerable, bueno, a través del tiempo, dado también los antecedentes históricos de la ausencia de derechos para la mujer y para los niños, ¿no? Entonces hay cierta vulnerabilidad y las estadísticas lo demuestran así, que digamos, un 99% de estadísticas son mujeres afectadas. Entonces, en ese contexto, lo que busca la norma, las políticas, los instrumentos nacionales e internacionales es promover la igualdad, ¿no? Desde el punto de vista de una mirada, ¿no?, de género que implica buscar la igualdad tanto de hombres como de mujeres, ¿no?, sin discriminación. Cuando hablamos de género, no solo estamos refiriéndonos a mujeres, hablamos de mujeres con incidencia por las estadísticas, por la vulnerabilidad, ¿no?, de este grupo mayoritario. No obstante, cuando hablamos de género, no se refiere solamente a mujeres, sino también a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, cuando haya discriminación por género, ¿no?, hombre o mujer, es momento de eh, poner la lupa, ¿no?, desde este punto de vista para promover la igualdad, la equidad, ¿no?, de derechos y de oportunidades, por supuesto. Entonces, en ese sentido, habíamos hablado también de los elementos que constitutivos, ¿no?, del acto jurídico como un elemento importante para determinar la validez o invalidez de un acto jurídico. En este caso, cuando nosotros hablamos de matrimonio, hablamos de filiación, que vamos a hablar más adelante, cuando hablamos de tenencia, patria potestad, todas estas instituciones de familia se van a plasmar finalmente en un documento, en un acta, en una resolución, que debe cumplir, por supuesto, con los elementos constitutivos del acto jurídico y que en caso contrario puede ser materia de evaluación para determinar si son materia de nulidad o anulabilidad, dependiendo del caso, ¿no es cierto? En ese sentido, también este es un elemento que nosotros tomamos en cuenta para nuestro análisis. También hemos hablado de algunas modificaciones que sufrió el Código Civil en los últimos años y que el Código ha incorporado algunas figuras, ¿no?,
como por ejemplo el matrimonio en comunidades andinas o nativas, un reconocimiento básicamente a una situación ya existente, ¿no? Y que le otorga ya desde un punto de vista, ¿no? Este, eh, validez a los actos que realizan en estas comunidades, ¿no? Teniendo en cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario, ¿no? Entonces, eso es importante. También hemos hablado, entre estas modificaciones, el matrimonio por apoderado, ¿no? Entonces, algo que jurídicamente era posible, sí, siempre ha sido posible, no obstante, no se regulaba específicamente. Entonces, al no estar regulado específicamente, algunos operadores orientaban y consideraban que no era posible un matrimonio por apoderado en el Perú. No obstante existir la figura de la representación eh, regulada en el Código Civil, bastante clara, ¿no? No se establecía, ¿no? No se establecía esta figura. Eh, entonces, parte de las modificaciones se ha considerado el matrimonio por apoderado o por poder, ¿no? Ahí hay un ejemplo de cómo se consigna la firma del apoderado en este caso, ¿no? Por parte, dentro del acta de matrimonio o del acta de celebración del matrimonio, ¿no? Es la firma y debajo, ¿no? P.P. o el nombre del declarante, ¿no? Perdón, del apoderado. Entonces, figuras bastante importantes y claras que debemos considerar. Bueno, ya dijimos, hemos hablado de esto, y el día de hoy vamos a revisar algunos instrumentos que ya hemos hemos comentado desde el inicio de este diplomado, que van a tener repercusiones en todas nuestras instituciones de familia, ¿no? Y que algunas en adelante, algunos eh, eh, juristas tienen algunas opiniones no concordantes y otras diferentes que lo vamos a ir viendo en adelante, ¿no? Este instrumento, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es muy importante. Miren, el año, ¿no? 1948, nosotros decíamos que este instrumento internacional marca, ¿no? Marca un hito en la doctrina del derecho respecto a la protección de la persona humana, tal como nosotros lo conocemos hoy en día, la persona humana, ¿no? A partir del 10 de diciembre de 1948, miren, establece este hito un cambio de doctrina, ¿no? Antes hablábamos de la doctrina irregular de derechos, ¿no? En el cual, como ya hemos hablado, existían los modelos romanos, germánicos, francés, etcétera, ¿no? Pero no existía, ¿no? Mami, no existía, ¿no? La consideración de los derechos para mujeres y niños. Y en 1789, miren, que es, perdón, ¿no? En 1789, que es una fecha importante, ¿no? En la cual se establece, perdón, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Un instrumento importante también
el cual habla de igualdad entre todos los seres humanos, ¿no? Que ha sido el instrumento que inspira a la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Para adoptar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Perdón. Entonces, eh, este instrumento, estos dos instrumentos, miren, lo que quiero que observen acá es el año, desde qué tiempo, ¿no? 1789 y 1948, ¿no? Cuántos años después estamos hablando de la Declaración Universal? A ver, vamos a... 1789 menos... Eh, a ver, mire, wow, son 159 años, miren, 159 años después, ¿no? De la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tenemos internacionalmente un instrumento que marca un hito importante, un hito definitivamente, y establece un antes y un después en los derechos, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener en cuenta porque aquí eh, se da inicio a la concepción, a la definición de la persona humana. Antes de ellos hablábamos de seres humanos y dentro de esos seres humanos algunos con derechos, otros sin derechos, ¿no? Y en ese contexto se daban movimientos, una infinidad de movimientos eh, de personas de color, de mujeres, ¿no? Debido a la explotación, debido al abuso, a las injusticias que había y que se incrementaban cada vez y que prácticamente era una necesidad apremiante en el mundo establecer un cambio de percepción, un cambio de doctrina respecto a la concepción de derechos. Y este instrumento lo establece muy bien y determina, ¿no? Que la dignidad era inherente a la concepción del ser humano y que la personalidad era intrínseca a su naturaleza, a su concepción, a su, a, 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 a su condición de ser humano, ¿no? Entonces, este instrumento cambia totalmente la mirada en el mundo, ¿no? No obstante ello, miren, 1948, y en el Perú ya teníamos el código de 1852 y posteriormente el código de 1936, ¿no? En 1936 eh, todavía no estaba influenciado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si nosotros revisamos, por supuesto, este código de 1936, vamos a encontrar, ¿no? Cómo las instituciones de familia, ¿no? Estaban reguladas, eh, conteniendo, ¿no? A la mujer en una condición de obediencia y de sumisión hacia el varón, ¿no? Entonces era una necesidad de la mujer para ser protegida, estar bajo la potestad, ¿no? Entonces, hablar del Claro. divorcio, si alguien desea participar, ¿no? Entonces, hablar de divorcio, hablar de patria potestad, hablar de tenencia, no era sencillo para las mujeres, ¿no? Porque todo estaba desde un punto de vista masculino, ¿no? Mira, estamos hablando de 1948,
¿no? Luego, 1981, mire, eso no hace mucho. Bajar el volumen, ¿dónde está durmiendo? ¿No? Entonces, 1981, recién No, mami, tienes que decir. Perdón. Entonces, decíamos que de 1948 a 1981, mire, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Para que también aparezca otro instrumento internacional que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW, ¿no? Que establece la obligación de los estados para establecer, ¿no? Normas, ¿no? Instrumentos a nivel nacional, ¿no? En su normativa interna, para prevenir, para atender, ¿no? La discriminación contra la mujer en todas sus formas, ¿no? Y por todos los medios apropiados, dice, y sin dilación es una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, ¿no? Y eso se establece precisamente porque dentro, ya en 1981, miren, aún no estábamos bajo la influencia del Código de 1936. No obstante, ya existir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer una línea de tiempo y déjenme ver, a ver cómo hacemos acá. No puede ser. A ver, un momentito, por favor. Mm, a ver, no me deja hacer. Ahora vamos a hacer una línea de tiempo. Vamos a suponer que es esta. Y vamos a establecer en el contexto histórico.
Ah, perdón, yo estaba hablando y estaba, sí, perdón, disculpen. No, entonces, les decía que teníamos dos códigos en los cuales estaban bajo la doctrina regular de derechos, ¿no? Donde la concepción, la definición de persona, no existía, no había, sino que se hablaba de seres humanos y se hablaba del atributo de la personalidad. El Código de 1936 así lo consigna, ¿no? Y las instituciones de familia, como el matrimonio, como la patria potestad, como los regímenes patrimoniales, eran distintos, ¿no? Solo había un régimen patrimonial, el matrimonio estaba sujeto básicamente no a la vida en común, sino estaba sujeto a la procreación, ¿no? En el caso de el hombre era responsable de asumir toda la carga económica, ¿no? Y la administración de los bienes con ausencia de la participación de la mujer, ¿no? Posteriormente a estos instrumentos, 1948, 1981, miren, en 1984 se deroga el Código de 1936, ¿no? Y eh, se promulga un nuevo código con una definición y una concepción diferente, ¿no? Y y se establece aquí dos regímenes patrimoniales, se establece la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la igualdad en relación a la administración de los bienes, la representación igualitaria de hombres y mujeres en el matrimonio, ¿no? Eh, Partiendo todo esto desde la definición de la persona humana, ¿no? Partiendo que tanto hombres y mujeres eran persona humana y por lo tanto en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, esta ruta, ¿no? Esta línea de tiempo marca de manera importante el tratamiento de las instituciones de familia y hoy en día, ¿no? Podemos ver que han cambiado mucho. No obstante, vamos a ver cuando hablemos de filiación, ¿no? Porque ahí es donde se nota algunos rezagos de la doctrina antigua y de cómo ha ido quedando todavía y que hay resistencia a modificar algunos conceptos, ¿no? Pese a, pese a eh, la influencia y la obligatoriedad de estos instrumentos internacionales, aún hay resistencia a modificar mucho de la regular, lo que estaba regulado. ¿Por qué? Porque el Código de 1984, si bien es cierto, cambió, ¿no? Digamos de manera drástica respecto a la visión de la persona, ¿no? Y al tratamiento, llevó consigo todavía muchos de los articulados que tenía el Código de 1936. Y son los que de alguna manera nos causan dificultades hasta la fecha, ¿no? Eh, es, también aquí tenemos 1948, 1900, vamos a agregar uno, ¿no? La Constitución de 1979 y la de 1993, ¿no? 1993. Entonces, la Constitución de 1979 incorpora la definición de persona humana, ¿no? Y esta Constitución es la que influencia de manera drástica en el cambio, en el Código de 1984, ¿no? En la definición de persona, en la definición de matrimonio, ¿no? En la protección de la familia, ¿no?
en el patrimonio también, ¿no? En la definición de patrimonio. Entonces, acá tenemos una evaluación de cómo ha ido cambiando, han ido cambiando las instituciones de familia a lo largo del tiempo, basado en la influencia de, de los instrumentos internacionales. Ahora, bajo ese análisis, pues entonces vamos a decir, ya analizando, yendo ya al tema que es el régimen patrimonial, ¿qué cosa es el patrimonio, no? ¿Qué es el patrimonio? Vamos a hablar de bienes, ¿no? Eh, eh, propiedades, inmuebles, muebles, ¿no? Eh, menaje, ¿no? Eh, que con valor monetario o con valor sentimental, ¿no? Todo lo que constituye, que puede tener también una valoración eh, económica, ¿no? Para una persona. Pero cuando hablamos ya de patrimonio conyugal, estamos hablando, ¿no? De esos bienes, muebles o inmuebles, ¿no? Económicos o sentimentales, ¿no? Que corresponden básicamente a, a, las, a la pareja, ¿no? Dentro del ámbito del matrimonio, ¿no? Y que solamente uno es válido para la pareja, ¿no? No para otros, ¿no? Solamente es válido para la pareja, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahí ya de, eh, de, de los bienes, ¿no? No, no hablamos de una copropiedad, ¿no? El, eh, y aquí tenemos que un poco mirar, ¿no? Porque algunas, eh, algunas personas cuando hablan del matrimonio, están refiriéndose como si este fuera un contrato. ¿No? El matrimonio no es un contrato porque no tiene una finalidad económica, ¿no? No hay una prestación y una contraprestación, sino que el fin del matrimonio es el bien en común, ¿no? Entonces, en ese contexto, el patrimonio conyugal, ¿no? No es una copropiedad, sino que ambos, ¿no? Este, eh, pueden disponer del patrimonio, utilizar, ¿no? Beneficiarse. No obstante, ambos tienen derechos, ¿no? Eh, sobre, sobre el total y al mismo tiempo sobre un 50% si hablamos, dependiendo del régimen al que estén, ¿no? Al que hayan constituido, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a hablar del régimen patrimonial, ¿no? El cual se va a constituir, ¿no? A través de hay dos tipos de regímenes, ¿no? El régimen de las sociedades gananciales y el régimen de separación de patrimonios. Vamos a hablar del régimen de sociedades gananciales que se va a dar cuando la pareja, los comprometidos, ¿no es cierto? Los novios, ¿no? No han optado por el régimen de separación de patrimonios, sino que han guardado silencio o han decidido casarse,
por el régimen de sociedades gananciales, ¿no? Entonces, para estar incursos en el régimen de sociedades gananciales, no se requiere, ¿no? Hacer una escritura pública ni nada, ¿no? Sino que por defecto, al casarse, ya van a formar parte del régimen de sociedades gananciales. No obstante, cuando desean, ¿no?, constituir un matrimonio bajo el régimen de separación de patrimonios, entonces sí es necesario, ¿no?, una escritura pública, ¿no? Y lo que dice acá, antes de la celebración del matrimonio, se debe, los futuros cónyuges, o los novios, o los prometidos, ¿no?, pueden optar por el régimen de sociedades gananciales, que es el régimen por defecto, diría yo, o por el de separación de patrimonios, el cual comenzará a regir al celebrarse el casamiento. Y comienza a regir el día, la hora y minuto, ¿no es cierto?, en que se celebra el matrimonio. De allí que es muy importante, ¿no?, conocer, ¿no?, o establecer en el acta de celebración y en el acta de matrimonio nos vamos a dar cuenta nosotros que existe en la parte superior izquierda generalmente, o en la parte superior centro, ¿no?, el, el día y la hora, o sea, la fecha y la hora y minuto que se celebró el matrimonio en este caso. También sucede este dato, también se da este dato en el nacimiento de las funciones, ¿no? Porque es importante, esta va a determinar, ¿no?, el ejercicio de derechos, ¿no?, de acuerdo a las circunstancias, ¿no?, para saber desde cuándo, ¿no? Los abogados sabemos que si es que, por ejemplo, no, a ver, vamos a hablar del régimen patrimonial. A ver, vamos a suponer que una pareja compra una casa, ¿no? Compra una casa, ¿no? Y paralelamente puede estar realizando, ¿no?, la separación de patrimonios. Entonces, dependiendo del día y la hora, ¿no?, tanto de la compra del inmueble como de la separación de patrimonios, ¿no?, de la escritura pública, ¿no?, que también va a marcar, va a establecer, ¿no?, eh, el momento en que se da este acto jurídico, ¿no? Esto va a determinar, ¿no?, sobre qué bienes estarán incursos como sociedad de gananciales y qué bienes son parte de cada cónyuge en la separación de patrimonio, ¿no? Lo mismo ocurre, ¿no?, similar situación ocurre cuando hablamos de el matrimonio, ¿no es cierto? Si una persona se casa, ¿no?, y fallece, digamos, durante la ceremonia, ¿no?, y ya había firmado el acta de matrimonio, y ya, no, el acta de celebración del matrimonio, ¿no? Entonces, ya se podrá hablar de que tiene una viuda, y cuáles son los derechos de esta viuda, ¿no? Si tiene derechos a los bienes, ¿no?, si puede heredar los bienes, ¿no?, o no. Y eso va a depender de esa hora y minuto que esté consignado en esa acta de celebración o posteriormente en el acta de matrimonio, ¿no? Entonces es importante
estas fechas hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Entonces, cuando hablamos del régimen patrimonial, ¿no? Lo que la norma nos dice, ¿no? Lo que el Código Civil establece, es que esta elección se debe realizar previo a la celebración del matrimonio. Determinar si la pareja va al régimen sociogananciales, ¿no? No tiene que hacer más trámite más que casarse. Sin embargo, si desea ir por la separación de patrimonios, ahí sí tiene que realizar este acto, ¿no? A través de escritura pública e inscribirse en el registro personal, ¿no? De registros públicos, ¿no es cierto? Entonces, y esta separación de patrimonios, otorgada previo al matrimonio, ¿no? Empezará a regir, ¿no? A la celebración del matrimonio. Y la norma dice, a falta de escritura pública, se presume que los interesados han optado por regímenes sociogananciales, ¿no? Es decir, si usted no eligió, ¿no? Ningún régimen, no otorgó escritura pública, se debe entender, ¿no? Por defecto, que están bajo el régimen de sociedades gananciales, ¿no? Dos regímenes importantes, pero como decíamos, ¿no? El régimen patrimonial, ¿no? Ha tenido sus influencias. ¿Por qué hicimos esta mención previamente a esta vista que estamos viendo? Porque Ya vine, mami, a comer. Te lo voy a decir, mamá. no, entonces, a ver, ¿por qué hicimos esta mención, ¿no? De los dos regímenes? Porque, conforme estábamos comentando al inicio, ¿no? El Código de 1852 y el Código de 1936, ¿no? Establecían, ¿no? En el matrimonio un solo régimen, que era el de sociedades gananciales, ¿no? Y se daba sobre la base de la tutela de uno de los cónyuges sobre el otro. Es decir, miren lo que hablamos, la tutela de uno sobre el otro. ¿Qué estamos diciendo cuando nos referimos a tutela? ¿No? A ver los participantes, ahí tenemos 9 participantes. ¿No? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de tutela? ¿No? Significa que estamos tratando con una persona que no tiene capacidad de ejercicio, ¿no? Y que es menor de edad, miren, no estamos hablando de curatela, estamos hablando de tutela, ¿no? Estamos hablando del varón sobre la mujer, ¿no? O sea, el matrimonio estaba regulado desde ese punto de vista, ¿no? Dice, sobre la base de la tutela de uno de los cónyuges sobre el otro, con la sumisión de la mujer, ¿no? Protección, el hombre brindaba protección y la mujer obediencia, ¿no? Ese era el contexto en el cual se establecía el régimen patrimonial. A este régimen patrimonial, generalmente la mujer llevaba, ¿no? Los bienes que podían ser heredados, ¿no? O que podían, bueno, generalmente heredados, porque la mujer no tenía capacidad de compra tampoco, ¿no? Y quien administraba de manera totalitaria era el varón, ¿no? Y ambos códigos establecían, ¿no? Como el único régimen, las sociedades gananciales.
excepcionalmente se daba la separación de patrimonios vía proceso judicial, solo en el caso de mala administración de parte del varón. Lo preocupante en este caso era que por más que esté regulado la separación de patrimonios excepcionalmente, la mujer solo podría haberlo reclamado si tenía como representante a otro varón. Y mientras estaba casada, su único representante era el marido. Entonces no había cómo la mujer podría haber ejercido este derecho de pedir la separación de patrimonios, ¿no? Entonces, bastante complicada era la situación de la mujer en ese contexto, ¿no? Entonces, eso significa que en la generalidad el matrimonio estaba bajo el régimen de sociedades gananciales, ¿no? Desde 1968, la mujer podía intervenir si disponía o se grababa sus bienes comunes a título gratuito u oneroso. Otro, diría yo, saluda la bandera, porque en la mujer el código mismo establecía que ella no podía declarar si no era con autorización del marido. Y decía literalmente, aunque fuese testigo de un acto que constituía un delito, ¿no? ¿no? Aunque fuese testigo, ella no podía declarar sin que el marido no lo autorizara. Imagínense si eso era con un tercero, ¿qué pasaba si la afectada era ella misma? O sea, tampoco podía ella misma ir a declarar o defenderse, tenía que ser con otros varones. Entonces, la situación de desventaja que tenía la mujer respecto a los bienes que podría tener o tener derechos sobre ellos, era bastante limitada o escasa, ¿no? Entonces, este era el régimen patrimonial que se tenía entre 1852 y 1936 hasta 1984, ¿no? Sin contar con que había un código de comercio al que alguna vez le eché un ojo, ¿no? Y decía literalmente que la mujer no podía ni comprar ni vender, ¿no? Sino solo a través de representante. ¿Y quién era su representante? El marido, primero el padre o los hermanos varones o el marido, ¿no? Y de allí que cuando la mujer, cuando iba a casarse, de ahí viene la tradición, ¿no? De pedir la mano, ¿no? No tiene nada romántico eso de pedir la mano. ¿Por qué? Porque ese era viene de latín, pues, ¿no? Casarse con mano o sin mano. ¿Qué era? Eh, con poder, con potestad, ¿no? Pedir la mano era el poder, pedir el poder del padre sobre la mujer. O sea, trasladar el poder que tenía el padre, un varón, sobre la mujer, trasladar ese poder hacia el que iba a ser su marido. Ese era pedir la mano, ¿no? Entonces, en Roma había dos tipos, ¿no? Con mano y sin mano, o sea, con poder y sin poder, ¿no? Cuando la mujer tenía bienes, generalmente era así. Entonces, con mano era completo, total. El hombre tenía poder sobre todo, ¿no? Entonces era muy difícil que la mujer pudiera disponer de sus bienes o de algún modo protegerlo. Sin mano era más posible porque estaba bajo la potestad de otro varón, ¿no? Entonces, incluso el divorcio en ese contexto del patrimonio, ¿no? En Roma era posible en el matrimonio sin mano, ¿no? Sin poder. Entonces, en nuestra legislación tiene la influencia romana, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando se habla de pedir la mano, era pedir el poder. Entonces, yo no sé si en la actualidad, pues, aunque no veo mujeres ahorita entre los asistentes, salvo que me equivoque, a ver, déjenme ver. Sí, no veo todos son varones, ¿no? ¿No? Aunque no,
No sé si en la actualidad todavía algunos, por la tradición, algunas mujeres, ¿no? Todavía ven algo de romántico en pedir la mano, pues no, pero jurídicamente esto no tenía nada de romántico porque lo que era pedir el poder sobre ella. Entonces, actualmente, y conscientemente, no creo que a alguna persona le gustaría que le entreguen el poder hacia otra persona sobre ella como si fuera un objeto, ¿no? Entonces, esa era la condición de la mujer en ese tiempo. Y el régimen patrimonial pues estaba este, en esa misma influencia, ¿no? En esa línea, ¿no? Entonces, como vemos, este, estamos hablando del régimen social gananciales antes de 1984 y de manera excepcional la separación de patrimonios, ya, ¿no? Posteriormente, después de la Constitución de 1979, ¿no? El Código de 1984 ya incorpora los dos regímenes de manera opcional, ¿no? El de sociedades gananciales y el de separación de patrimonios y la obligación mutua de sostener el hogar, cosa que en los códigos anteriores no estaba, pues, ¿no? Sino que era obligación del marido y decía literalmente el código de 1936 que el marido tenía que sostener y cuidar a la mujer y a los hijos, aunque se divorciara, ¿no? Entonces, cuando la mujer se divorciaba, seguías teniendo alimentos y protección, ¿no? Económica del marido, y la perdías solo si se volvía a casar, ¿no? En tanto, eso no sucedía, no, seguía teniendo el beneficio. ¿Por qué? ¿No? Y de allí es que muchos hombres, ¿no? Ya no querían casarse, pues obviamente, porque toda la carga económica iba sobre ellos y el hombre era educado para asumir esa carga económica, ¿no? Y la mujer, por otro lado, siempre quería casarse para estar bajo protección, ojo. No era una necesidad económica nada más, sino era para estar bajo protección ante la ausencia de derechos que tenía la mujer. La mujer para tener, por eso es que se habla del apellido, ¿no? La mujer tenía que decir, de fulano de tal, con el apellido de tal, porque eso implicaba que alguien la protegía, ¿no? Y nadie podía tocarla, y si la tocaba, alguien iba a reclamar por ella, ¿no? Entonces, cuando la mujer no tenía un apellido de fulano de tal, estaba muy expuesta, ¿no? La historia habla, ¿no? De que la mujer en esas condiciones, muchas de ellas era muy mal vista como una prostituta, ¿no? Entonces, era imperante, ¿no? Su necesidad de mantenerse dentro de un matrimonio. Y esa misma razón también hacía que el querer mantenerse en un matrimonio, la exponga también a la violencia dentro del matrimonio, ¿no? Y a callar y a guardar, ¿no? Entonces, era bastante complicado la situación de la mujer en ese contexto, ¿no? Entonces, y aquí, Código 1984 ya establece, ¿no? La obligación mutua de sostener el hogar. Ahora, esta obligación mutua también, pues, ha traído y trae dificultades cuando hemos hablado del derecho a alimentos, ¿no es cierto?, para los hijos. Ahí viene la problemática. Si bien en el momento en que se regula la obligación mutua de sostener el hogar, Código de 1984, eh, fue muy innovador, bastante igualitario. A la fecha genera dificultades. Voy a hacer una pausa, por favor, de unos minutos. Les voy a pedir
Un momento, por favor, por favor. Y estamos viendo, ¿no? Cómo el Código de 1984, ¿no? Incorporó estos dos regímenes a partir de ese tiempo, de ese año, ¿no? Para una vez constituido, ¿no? Elegido el régimen patrimonial, también es posible, ¿no? La sustitución de este o el cambio, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a hablar también, ¿no? Antes de, de hablar de cómo es posible los cambios, vamos a ver, ¿no? Que el régimen patrimonial, qué cosa es, ¿no? Son las reglas, ¿no? Que regulan la relación patrimonial entre los cónyuges, ¿no? O de estos frente a terceros, ¿no? Y la relación jurídica, eh, respecto a la economía de la familia, ¿no? Eh, este patrimonio, ¿no? Incorpora, ¿no? Bienes corporales, derechos, ¿no? Acciones, cargas, obligaciones, ¿no? Y todo lo que pueda también generar beneficio económico, activos y pasivos, ¿no? Como cargas, obligaciones o compromisos económicos. Y aquí estamos hablando no solamente, ¿no? De lo que genera ingresos, sino también de las deudas, ¿no? Que pueda existir, ¿no? O que puedan también asumir los gastos que correspondan a la pareja, a los cónyuges o a los miembros de esta familia, que pueden ser los hijos, ¿no? U otros gastos que tengan que ver con el matrimonio, dentro del matrimonio, ¿no? Este régimen patrimonial también tiene algunas características, ¿no? Porque regula, ¿no? El tema, el aspecto económico de los cónyuges frente a terceros. Existe la libertad, ¿no? De poder decidir, ¿no? Entre un régimen u otro, o también de poder cambiarlo o variarlo, ¿no? De un régimen por otro, ¿no? Esto sería la libertad o la mutabilidad le llaman algunos, ¿no? El hecho de poder variar las veces que se considere pertinente, ¿no? Teniendo como un único requisito la liquidación previamente del régimen anterior, ¿no? Régimen legal supletorio, ¿no? También se refiere a se refiere, ¿no? A el hecho de que si no se opta por la separación de patrimonios, se encuentra sometido el régimen patrimonial al de sociedades gananciales, ¿no? El régimen legal supletorio.
el poder doméstico y cargas de la familia compartidos, ¿no? Cualquiera puede realizar actos necesarios para cubrir necesidades ordinarias, ¿no? Conservación del patrimonio, gestión del hogar y relación con terceros. Ambos están obligados a contribuir al sostenimiento del hogar según sus posibilidades. Esto lo regula, ¿no? El Código Civil, ¿no? La obligación de asumir, ¿no? Todas las cargas que correspondan al sostenimiento de la familia, ¿no? O al cuidado de la familia. Cargas de familia compartidas, ¿no? Activos y pasivos, ¿no? Que pueden mantener unido una masa común o separada del patrimonio de cada uno, cualquiera sea el régimen, ambos están obligados al sostenimiento del hogar según sus posibilidades y sus rentas, ¿no? Y acá dice según sus posibilidades, ¿no? Y eso es bastante importante porque también va a tener injerencia cuando se habla del derecho a alimentos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos, ¿no? Justo yo comentaba con un colega hace unos días, ¿no? Y decía, respecto al monto, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Que se le da al demandante. En este caso, la señora recibe algo de 2.500, ¿no? Entonces él decía, ¿no? Pero si hay personas que viven, que tienen una pensión de 200, 300, 400 soles, hasta 800 soles, y esa señora recibe bastante, decía, ¿no? Y la señora estaba pidiendo que que se demande el incremento, ¿no? El aumento de la pensión alimenticia. Entonces, nosotros comentábamos, ¿no? Que esto dependía justamente de esa posibilidad, ¿no? Si el padre del menor tiene posibilidad económica, ¿no es cierto? La norma dice que el hijo tiene derecho a vivir según las condiciones económicas que tenga el padre o la madre también, ¿no? Entonces, el hecho que el padre sea pudiente le da derecho al hijo a disfrutar, ¿no? De la misma manera, ¿no? De esas condiciones que tiene el padre. No porque otros vivan con 400, ese niño debe vivir con 400 soles, sino que si el padre puede darle mejores condiciones, debe hacerlo, ¿no? Y eso tiene que ver con según las posibilidades y las rentas que recibe, ¿no? Con natural el matrimonio, ¿no? No hay, ¿no? Matrimonio sin régimen. Todos los matrimonios van a tener un régimen. Es necesario e ineludible, puede haber régimen patrimonial sin matrimonio en dos casos. Pactos prenupciales, ¿no? Depende de la celebración del matrimonio y la convivencia, ¿no? En esos casos, ¿no? Si existe régimen patrimonial sin matrimonio, no al contrario, no existe matrimonio sin régimen patrimonial. No, el interés familiar, no hay norma expresa, pero por el principio de protección a la familia, se entiende que la gestión de bienes debe responder al interés familiar como norma rectora, independiente del régimen, ¿no? No se debe perjudicar a la familia, ¿no? Formalidad, ¿no? Algunos sostienen que es excesivo, ¿no? Que el régimen de separación de patrimonios sea por escritura pública y a inscripción. Algunos sostienen que que es demasiada formalidad, ¿no? Para establecer el régimen patrimonial. Eso sería cuestión de ver en qué medida afecta, ¿no? La existencia o no de la escritura pública o el registro, ¿no? Público, ¿no? Porque en el caso de las sociedades gananciales no existe una escritura pública y sin embargo se aplica, ¿no es cierto? Podría bastar, ¿no? Con alguna declaración, ¿no?
que tenga un, que se adhiera a un registro para que tenga la validez, ¿no? Apropiada, ¿no? Y no se preste a suspicacias o a posibles nulidades, básicamente, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de dos clases de régimen patrimonial. Estos tienen algunas características, ¿no? Los cónyuges, cada cónyuge, por ejemplo, administra los bienes que adquiere al disolver la sociedad conyugal, eso es en el régimen de separación de patrimonios, ¿no? Se considera de cada uno según lo que adquieran, ¿no? El patrimonio de la mujer transfiere al marido y al fenecer ella hereda lo de él y se le devuelve lo que era de ella. Eso es en el caso de eh, eso es en el caso de cómo era antes, ¿no? Antes el patrimonio de la mujer se transfería al marido, ¿no? Y al fenecer ella heredaba lo de él y se le devuelve lo que era de ella. Eso era antes, cuando la mujer no podía tener igualdad de condiciones, ¿no? Antiguamente, ¿no? ¿No? La comunidad del régimen patrimonial, ¿no? Dentro de los sociedades gananciales, ¿no? Los bienes adquiridos dentro del matrimonio se fusionan, pero al fenecer se dividen en mitades, ¿no? Eso se da en las sociedades gananciales, ¿no? Y eh, se puede hablar también de este, cómo se va, cuál es la naturaleza, ¿no? De estos regímenes patrimoniales, ¿no? Algunos juristas lo establecen, lo definen como una institución, otros hablan como un acto jurídico y otros hablan del régimen patrimonial como si fuera un contrato. No obstante, esto último no, dada la naturaleza del matrimonio, esto no es posible, ¿no? O sea, claro, si nosotros hablamos de la separación acto jurídico, ¿no? Podría parecerse a un contrato, pero no lo es, ¿no es cierto? Podría decirse un contrato en tanto es un acuerdo entre las partes, pero su contenido no es de índole comercial. En el régimen patrimonial se visualiza algunos elementos, como son los intervinientes o los sujetos, ¿no? Directos dentro del régimen patrimonial, que van a ser los cónyuges, y los sujetos indirectos, que van a ser los hijos o los terceros, que puedan tener derechos o injerencia o influencia, ¿no? Dentro del régimen patrimonial, ¿no? Y los objetos que forman parte del patrimonio, ¿no? Estos tres elementos, los sujetos directos e indirectos y los objetos, ¿no? Que tiene que ver con los activos, con los pasivos, ¿no? Tanto del marido como de la mujer. ¿Cómo se constituyen los regímenes? De manera voluntaria, ¿no? O también por mandato judicial, cuando hablamos de, por ejemplo, la variación del régimen patrimonial, dependiendo de los fundamentos o de la causa, ¿no? También los regímenes están sujetos a algunos principios, ¿no?
importantes, como es la libertad que tienen los cónyuges de elegir o de escoger a qué régimen pertenecer. La igualdad, un principio importante que se va a dar para ambos cónyuges que tienen el deber y el derecho, ¿no?, de participar en el gobierno y administración y dirección del hogar y cooperar para su mejor desenvolvimiento de acuerdo a las posibilidades o capacidades, ¿no es cierto? Y también el principio de la responsabilidad conjunta. Ambos cónyuges deben contribuir, ¿no?, a los gastos, a las necesidades que puedan existir dentro del matrimonio. Libertad de trabajo. Pueden ejercer cualquier trabajo u oficio con autorización expresa o tácita del cónyuge o del juez, de ser el caso, ¿no? Esto es la modificación de 1984. Antes de eso, había en el Código de 1936 la sujeción de la mujer, ¿no?, al marido, ¿no? El marido, si no autorizaba, la mujer no podía hacer nada, ¿no? La inderogabilidad de las convenciones matrimoniales, no solo se varía por decisión de ambos, ¿no?, o por una sentencia judicial. No hay otra manera, ¿no? La comunicabilidad, otro principio importante por el cual todos los bienes luego del matrimonio se juntan creando un patrimonio único por la comunidad de vida que inician, ¿no? Eso es en el caso de la sociedad gananciales. Prohibición de estipulaciones ilícitas, ¿no? Son nulas las que atentan contra los principios que ya hemos mencionado, ¿no? Las que vulneran normas imperativas, las buenas costumbres o restrinjan la igualdad conyugal. No obstante estas prohibiciones, y creo que les comenté en las clases anteriores, en la práctica, cuando se da un divorcio o una separación de patrimonios previo a un divorcio, muchas veces se da esta separación en condiciones no solo desiguales, sino abusivas, ¿no? He visto, ¿no?, en el caso de una señora, por ejemplo, que yo conozco, ella se había casado cuando eran muy jóvenes ambos, y ella ayudó a que el marido estudiara, que hiciera su empresa, y no una empresa, sino varias empresas, bastante prósperas, ¿no?, y con muy buenos ingresos. No obstante, al divorcio, que ella se divorcia por infidelidades de parte del marido, ¿no? Entonces, él le dice, bueno, si quieres nos divorciamos, pero no te voy a dar nada, porque todo lo he hecho yo solo. ¿Por qué? Porque la señora se pasó más de 15 años en su casa, ¿no?, criando a las niñas y educando y cuidando de toda la casa, ¿no? Entonces ella no había estudiado, no tenía trabajo propio, ¿no? El único que traía todo era el marido, ¿no? Entonces, él le dice, mira, de las 5 casas que tenemos, te daré una, ¿no?, la más pequeña. El carro, de los carros que tengo, no te voy a dar ninguno, es por documentos. Te voy a dar uno así por fuera, pero documentos no te voy a dar ninguno, ¿no? Y en empresas, te voy a dar una empresa, pero y la empresa decía que tenía 100,000 soles de capital, ¿no? Pero en la práctica, la empresa no tenía un sol. O sea, ¿cómo se lo entrega a ella? Solo en papeles, ¿no? Entonces, yo le decía, pues, que no estaba correcto, y que se podía, ¿no?, tratar de otra manera. Pero el hecho que ella quería desligarse totalmente del señor, hizo que ella aceptara todas las condiciones
y se quedó prácticamente sin nada, ¿no? Tan solo con una casa que finalmente no podía sostener porque no tenía dinero, ¿no? Entonces, miren, pese a los principios de prohibición de estipulaciones ilícitas, lo cierto es que en la práctica se da mucho estos casos, muchísimos de estos casos, en el cual la mujer, por las circunstancias en que ha vivido, ¿no? En desigualdad de condiciones, claro está, ¿no? Que no ha estudiado, solo ha estado en casa, no tiene capacidad de, digamos, una condición de empleabilidad, adecuada, ¿no? Sin embargo, pese a todas esas condiciones, el, el, la otra persona, promueve una separación de patrimonios muy ventajosa para él, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, no? A través de los operadores, ¿no? Sea notario, o sea judicial, esta también se puede evitar que esta separación de patrimonios sea en condiciones desiguales, ¿no? Entonces también habría que, y la norma no lo regula, o sea, no establece las condiciones en las que se debe dar una separación de patrimonios, eh, extrajudicialmente. O sea, no establece esas condiciones o esa forma de velar por la igualdad, ¿no? Como vemos, se presta para desigualdades muy marcadas, ¿no? Mm, bien, entonces, eh, también podemos hablar, ¿no? Ahí de la obligatoriedad, ¿no? El régimen obligatorio, ¿no? En el caso del régimen de, de sociedades gananciales, ¿no? Este, esto es de manera obligatoria prácticamente, eh, el régimen por el cual si no decidieron de manera específica por la separación de patrimonios, obligatoriamente eh, están dentro del régimen de sociedades gananciales, ¿no? En, como ya dijimos, estas figuras tienen sus antecedentes, ¿no? Y sus antecedentes históricos, los cuales han llevado a la figura que tenemos actualmente, no ha sufrido digamos, muchas modificaciones a lo largo del tiempo, excepto las que ya hemos hablado, de 36 al 84, ¿no? Es, el régimen es parte, ¿no? De la sociedad, de la sociedad, que es el matrimonio, ¿no? Donde los cónyuges aportan, ¿no? Bienes formando una unidad familiar, ¿no? Y le atribuyen un capital, las cargas y las disposiciones por las que se debe regir, ¿no? Dentro del matrimonio, ¿no? Algunos autores señalan que es una persona jurídica, ¿no? El régimen patrimonial, ¿no? Las sociedades gananciales, como si fuera una persona jurídica, ¿no? Y que el titular de derechos, eh, son los cónyuges, ¿no? Y con patrimonio propio, ¿no? Y que puede asumir obligaciones y cargas, ¿no? Eso es en el caso de
la separación, por ejemplo, de patrimonios, ¿no? Cada cónyuge tiene su propio patrimonio, ¿no? Eh, conformado, ¿no? El régimen de patrimonios, como hemos dicho, el régimen patrimonial, también es posible, pues, su término o su sustitución, ¿no? Hablamos de el término del régimen patrimonial a través de la sustitución del régimen, la sustitución extrajudicial o también la judicial o la liquidación del régimen patrimonial y la obligación de sostener el hogar, ¿no? Cuando hablamos del régimen de sociedades gananciales, y ahí estamos hablando, ¿no? Cuando existen bienes propios de cada cónyuge y bienes de la sociedad, ¿cierto? Eso estamos refiriéndonos a un antes y un después también, ¿no? Bienes propios antes del matrimonio o bienes propios durante el matrimonio, ¿no? Y ahí estamos hablando de, por ejemplo, bienes propios, aquellos que compraron los cónyuges antes de casarse y que lo mantienen dentro del matrimonio, ¿no? Eso sigue siendo propios, pero los frutos son parte de la sociedad conyugal, ¿no? Diferente a la separación de patrimonios en el cual los bienes siguen siendo de cada uno, los frutos también siguen siendo propios, sin embargo, los cónyuges deben asumir los gastos o las cargas o las deudas que sostienen, ¿no? A la familia, a los hijos o dentro del matrimonio, ¿no? De manera igualitaria, ¿no? Constituido, eh, cualquiera de estos regímenes pueden también tener un término, ¿no? Pueden tener un fin, las sociedades gananciales en este caso, ¿no? Y este régimen fenece por 6 razones. Uno, por invalidación del matrimonio, ¿no? Por la razón que sea por nulidad de acto jurídico, nulidad o anulabilidad, ¿no es cierto? Podemos hablar de invalidación del matrimonio. Entonces, en ese caso, queda sin efecto el régimen de sociedades gananciales. Por separación de cuerpos, ¿no? De manera judicial o de manera administrativa, cuando se declara la separación de cuerpos, ¿no? Allí se da por terminado el régimen patrimonial. Por divorcio, por supuesto, ¿no? Por declaración de ausencia, ¿no? La cual tiene un procedimiento propio, ¿no? Cuando declarar ausente a una persona, tiene su propio procedimiento, pero establece el Código Civil. No obstante ellos, esta también es una forma de dar por finalizada las sociedades gananciales. Por muerte de uno de los cónyuges, también, ¿no? Y por cambio de régimen patrimonial. Entonces, estamos viendo allí, ¿no? Los regímenes de sociedades gananciales y separación de patrimonios en este caso. Acá vemos un gráfico, sociedades gananciales, ¿no? Todos los bienes pasan a formar parte de las sociedades gananciales, ¿no? No obstante las especificidades respecto a los bienes propios, todos los frutos serían parte de las sociedades gananciales. En el caso de la separación de patrimonios, miren, el gráfico lo dice claramente, el que vino con su dinero sigue teniendo su dinero, sus bienes, y el que no tenía dinero igualmente sigue teniendo con lo que vino, ¿no? Si no tenía dinero, no va a tener tampoco, ¿no? Entonces, este régimen de separación de patrimonios evita
bastante la idea, ¿no?, de que podría darse un matrimonio por interés, por ejemplo, contribuye a evitar ese tipo de suspicacias o descreencias, ¿no? En el régimen de separación de patrimonios, ¿no?, cada cónyuge a plenitud, ¿no?, conserva a plenitud la propiedad, su propiedad, administración y disposición de sus bienes, ¿no?, presentes y futuros, y le corresponden los frutos y productos de dichos bienes. O sea, en el caso de separación de patrimonios, como ya hemos mencionado, sus propiedades, sus bienes antes del matrimonio continúan siendo suyos. Los frutos también igual continúan siendo suyos, a diferencia de lo que hemos visto en las sociedades gananciales, ¿no?, que si cada uno viene con sus bienes, los frutos forman parte del régimen de sociedades gananciales. Entonces, en el caso de separación de patrimonios, ¿no?, los cónyuges, cada uno responde a sus deudas, ¿no?, con sus propios bienes, ¿no? Son sus deudas, son sus bienes. Cada uno asume sus propias deudas, ¿no? El régimen de separación es establecido por el juez a pedido del cónyuge agraviado, o dependiendo del caso, o cuando el otro abusa de las facultades que le corresponden o actúa con dolo o culpa. Entonces, allí estamos hablando de una variación, ¿no?, de régimen, de sociedades gananciales a un régimen de separación de patrimonio. El juez va a dictar a pedido del demandante o de oficio las providencias concernientes a la seguridad y los intereses de aquel. Dicha medida, así como las sentencias, deben ser inscritas en el registro personal para que surtan efecto frente a terceros. La separación surte efecto entre los cónyuges desde la fecha de la notificación de la demanda, ¿no? Eso es cuando vamos a hablar de una separación de patrimonios vía judicial. La declaración de inicio del procedimiento concursal ordinario de uno de los cónyuges determina de pleno derecho la sustitución del régimen, no de sociedades, de gananciales, por el de separación de patrimonios, y para que produzca efectos frente a terceros se debe inscribir en el registro personal. ¿No? Hemos dicho que también los regímenes pueden tener su fin a través de la separación de cuerpos, ¿no?, que implica la suspensión de deberes relativos al hecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de sociedades gananciales, dejando subsistente el vínculo matrimonial, ¿no? Como vemos hasta aquí, ¿no?, estamos viendo, ¿no?, los regímenes patrimoniales que afectan al matrimonio, ¿no? A ver. Bien, ahora ya hay una chica entre el grupo, ¿no? Muy bien. ¿No? Entonces, hasta allí, alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte respecto al régimen patrimonial antes de continuar y entrar ya un poco al tema del decaimiento y disolución del vínculo matrimonial. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces, como vemos,
¿no? El régimen patrimonial es una institución de protección, ¿no? Dentro del matrimonio, ¿no? De protección a la familia, que busca, ¿no? Establecer de manera eh, eh, clara, ¿no? Cómo se va a llevar la economía del matrimonio, ¿no es cierto? ¿Cómo se va, bajo qué régimen va a estar? Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Algunos, ¿no? En la actualidad aún desconocen cómo es posible suscribir o elegir un régimen patrimonial al casarse, ¿no? La mayoría al casarse está emocionado por el matrimonio, por la ceremonia y todas las preocupaciones que trae consigo la celebración de un matrimonio, ¿no? Y se olvida de elegir el régimen patrimonial bajo el cual estará. O también es muy mal visto, pues, ¿no? Que alguien diga, oye, me quiero casar por separación de patrimonio, ¿no? Entonces la pregunta es, desconfías, ¿no? ¿Por qué desconfías? No obstante, los abogados sabemos que es mejor tener las cosas claras, ¿no? Para poder evitar problemas futuros, ¿no? Y en el caso de la elección del régimen patrimonial, es muy importante justamente para evitar problemas a futuro en la pareja, sea que haya eh, capacidad económica, ¿no? Que haya bienes o que no haya bienes. ¿Por qué? Porque actualmente la mayoría de mujeres, por lo menos en la ciudad, tiene, ¿no? Ingresos económicos, condiciones económicas, ¿no? Y lo mismo ocurre con los varones. Entonces, bajo la percepción han supeditado, ¿no? A obligado prácticamente a sostener, a proveer, ¿no? Sin embargo, esta forma de abordar los regímenes patrimoniales ha traído muchos inconvenientes y muchos problemas, y es algo que ya deberíamos conocer para evitar que las personas continúen manteniendo eh, asuntos sin resolver o sin tenerlo claro, y que al futuro puede generar problemas, ¿no? Entonces, es mejor eh, generar condiciones que eliminen cualquier duda, cualquier suspicacia o mal pensamiento que pueda tener respecto a la pareja en el matrimonio, ¿no? Utilizando, pues, la elección de régimen patrimonial, ¿no? Decidir en qué régimen vamos a estar como matrimonio. Entonces, yo creo, que nos quedamos allí para poder en la próxima clase ya hablar de lo que es el decaimiento y disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Con más tranquilidad, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar acá terminando lo que es separación de patrimonios en la vista 18. Entonces, yo no sé si hasta allí hay algún aporte, algún comentario. No veo. Nancy, Hernán, Elmer, hay 4 personas, ¿no? Si podemos de repente hacer algún comentario que nos interese. Acá hay muchas. Elmer, ok. Bueno, ok.
Entonces, si no hay más, nos quedamos ahí, ¿sí? Hasta la próxima clase vamos a hablar ya de lo que es el decaimiento del vínculo matrimonial y el divorcio, ¿no? Y sus causales.